comenzar a hablar de operaciones básicas con monomios y posteriormente con polinomios, necesitamos recordar qué son las expresiones algebraicas que se componen por términos y a su vez qué significa un término y cuáles son las partes de este. Bien, pues entonces iniciaremos por definir que un término es toda la cantidad que contiene las expresiones algebraicas. ¿Cómo identifico un término? Es cada una de esas partes que está dividida por un signo más o por un signo menos en esta expresión. Entonces, a su vez, el término está dividida por sus partes. Un término consta de un signo, un coeficiente, un exponente y su parte literal. La parte literal son todas las letras y los exponentes son parte de esta parte literal. Así pues, recordamos entonces que cuando un término no tiene coeficiente escrito, vamos a sobreentender que su coeficiente es número 1. De tal manera que las expresiones pueden tener un término, dos términos, tres términos. Dependiendo del número de términos, es el nombre que le vamos a dar a la expresión. Estas pueden ser monomios, binomios, trinomios y posteriormente polinomios. Un monomio es una expresión que tiene un solo término. Un binomio es una expresión que tiene dos términos. Un trinomio es una expresión que tiene tres términos. Y un polinomio le llamamos a aquella expresión que tiene 4 o más términos. Los términos en una expresión pueden ser semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes los términos? Son aquellos que únicamente difieren en su coeficiente y a su vez en su signo, puede ser. Los términos semejantes son aquellos que tienen toda la parte literal exactamente igual. ¿A qué nos referimos? A que todas las letras y todos sus exponentes son exactamente idénticos. La única diferencia que podrían tener es en la parte del coeficiente. Cuando dos o más términos son semejantes, estos pueden operarse con una suma o con una resta para hacer una reducción entre la expresión algebraica. De esta manera vamos a dar inicio con lo que se refiere a la suma de monomios. Así pues, entonces, la suma o la resta de monomios resulta de hacer estas operaciones únicamente con los coeficientes que corresponden a cada uno de los monomios. En otras palabras, resulta de sumar o restar aquellos monomios que sean semejantes o aquellas expresiones que sean semejantes. Por ejemplo, en el caso (5x más 2x) es una suma de monomios. Un monomio sumado más otro monomio, ambos tienen la misma literal y los mismos exponentes. Por lo tanto, lo único que necesitamos hacer es sumar sus coeficientes. El coeficiente 5 más el coeficiente 2, lo sumamos y el resultado es 7. Conservamos la misma parte literal. En el caso de que sea una resta, como por ejemplo 8a al cuadrado bc menos 7a al cuadrado bc, observamos que toda la parte literal, cada una de las literales con sus exponentes son exactamente iguales, lo que me va a permitir únicamente realizar la resta de 8 menos 7. 8 menos 7 es 1, coeficiente 1 no se escribe y entonces dejamos la parte literal igual. Resultado 1a cuadrada bc. Veamos un ejemplo más de resta. En el ejemplo de restar 3mn menos 5mn, observamos que la parte literal es exactamente igual. Podemos hacer la reducción de los términos semejantes. Al mismo tiempo estamos haciendo una resta de monomios
ambos son monomios, los restamos. El procedimiento indica que debo restar los coeficientes. A 3 le voy a restar 5. Aplicamos la regla correspondiente para restar un número positivo y un negativo. El resultado saldría menos 2. Conservo la parte literal. De esta manera, sigo respetando las reglas ya antes estudiadas para la suma de números con distinto signo. El coeficiente puede ser negativo y resulta que el signo para este término es negativo. La parte literal se conserva. De esta manera, entonces, es que sumamos y restamos monomios. En otras palabras, únicamente juntando aquellos que tienen la misma parte literal. En el caso de que la suma de algunos monomios sea como la siguiente: 3x cuadrada más 5x menos 2x cuadrada menos 9x. En este caso es una suma y resta al mismo tiempo de diferentes monomios. Observo que no todos tienen la misma parte literal. Lo que ocurre aquí es únicamente operar con aquellos que sí tienen la misma parte literal. En este caso, los que tienen x cuadrada, y por otro lado, los que tienen únicamente x. Así pues, el resultado sería una expresión con dos términos. Por un lado, los de color verde, que son la resta de 3 menos 2, que sería una x cuadrada. Y por otro lado, las de color azul, que serían restar 5 menos 9, me da como un resultado un menos 4 y conservo la parte literal. Así estaría sumando y restando monomios al mismo tiempo, donde a pesar de que no todos son semejantes, se puede hacer una reducción de esta expresión y obtener el resultado de esta manera. Así llevamos a cabo entonces la suma y resta de monomios. Pasamos a la siguiente operación, que es la multiplicación de monomios. El procedimiento para multiplicar monomios es sencillo. Únicamente es necesario multiplicar los coeficientes de los monomios y a su vez la parte literal. Para multiplicar la parte literal se van a sumar aquellos exponentes de las literales que sean iguales. Si existen literales diferentes, únicamente las vamos a copiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo para la multiplicación puede ser multiplicar 3x al cuadrado por 5x al cubo. Para resolver esto, el procedimiento que seguimos es multiplicar coeficiente por coeficiente y al mismo tiempo las literales. Si las literales son iguales, sumamos los exponentes. En este caso, multiplicamos 3 por 5, son 15, y 15 al cuadrado, x al cuadrado y x al cubo. Conservo la base que es x y sumo el 2 con el 3 y son 5. De esta manera es el procedimiento para multiplicar monomios. De la misma forma, podemos citar otro ejemplo donde tengamos, por ejemplo, el monomio 4abc por 7a cuadrada c. Observamos que los monomios no son semejantes. Esto no es necesario para hacer una multiplicación. No necesitamos que sean semejantes. El procedimiento es exactamente el mismo. Multiplicamos los dos coeficientes y luego toda la parte literal. Si existen letras iguales, sumamos los exponentes. Si existen letras distintas, únicamente las escribimos en el resultado. Iniciamos 4 por 7, son 28. Hay una A y hay otra A en el segundo factor, por lo tanto vamos a sumar los exponentes. Al igual que los coeficientes, cuando no hay un exponente,
Aquí entendemos que hay un 1. Entonces sumamos 1 más 2, va a ser 1 al cubo. Este factor tiene b, este factor no tiene b, únicamente lo escribimos. Y también se repite la c. Este tiene como exponente 1 que no se escribió y esta c también. Por lo tanto, el resultado va a ser c al cuadrado. El resultado de toda la multiplicación es 28a al cubo bc al cuadrado. Y para terminar con las operaciones básicas con monomios, tenemos ahora la división de monomios. Muy similar a la multiplicación, se tiene que dividir los coeficientes de los monomios y también tomar en cuenta la parte literal. Solo que el proceso se va a hacer un proceso inverso. Ahora los coeficientes se van a dividir y los exponentes de las literales que sean iguales se van a restar. Así vamos entonces a los ejemplos. Como ejemplo tenemos que 8x a la quinta se va a dividir entre 4x al cubo. Dividimos coeficientes y dividimos literales. Para dividir coeficientes, dividimos como una división ordinaria, 8 entre 4, 2. Y los exponentes de las literales iguales únicamente se van a restar. 5 menos 3, 2. Dando como resultado 2x al cuadrado. ¿Qué ocurre cuando la división entre los dos coeficientes no va a ser exacta? Como en el segundo ejemplo, 5 entre 7 no es una división exacta, lo escribimos como un coeficiente fraccionario. Lo expresamos la división como una fracción porque no fue una división exacta y dividimos la parte literal. Hay una a y hay otra a. Restamos exponentes. Este tiene como exponente 1. 1 menos 2 es menos 1. Es importante aclarar que existen los coeficientes, los exponentes negativos. B a la octava y b a la sexta. Se van a restar los exponentes y me queda como resultado b al cuadrado. Por lo tanto, 5 séptimos a la menos 1 b al cuadrado es el resultado. Como último ejemplo, hacemos exactamente lo mismo. Dividimos 21 entre 7, son 3. Observamos literales iguales, hay una a y acá también aparece a. Resto exponentes, 8 menos 2, son 6. Aquí hay b y acá no aparece b, por lo tanto nada más escribo la b. Aquí hay c y aquí hay c. Esta c tiene como exponente 1 que no se le escribió. Le voy a restar 4. Existen los exponentes negativos. Menos 3. Esta es la manera de resolver divisiones de monomios.